La madrugada se quebraba con un grito desgarrador. Los ecos de aquella exclamación se perdían entre las callejuelas de un pequeño pueblo del norte de México, cuyo nombre se ha borrado de mi memoria, pero cuya historia jamás olvidaré. Era Semana Santa, una época en la que la devoción y el fervor religioso se intensifican y en la que los pecados parecen más pesados que nunca. Yo, un simple viajero en busca de historias y leyendas, me encontraba en aquel rincón del mundo por mera casualidad, o quizás, como descubriría más tarde, por designio del destino. Fue entonces cuando conocí a Doña Esperanza, una mujer cuya fe trascendía lo común, convirtiéndola en una figura venerada y temida a partes iguales. Era conocida por su dedicación a la oración y por su insistencia en que los demás compartieran su fervor. Sin embargo, lo que muchos ignoraban era que tras su devoción se escondía un oscuro secreto. Una noche, mientras la luna iluminaba con su pálida luz las calles empedradas, me atreví a indagar en la historia de Doña Esperanza. La encontré en la iglesia, arrodillada frente al altar, sumida en una oración que parecía más un lamento que una súplica. Al notar mi presencia, sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi un abismo de dolor y arrepentimiento. ¿Qué le aflige, Doña Esperanza?, pregunté con cautela. Una voz quebrada comenzó a relatar su historia. Años atrás, su devoción la había llevado a un fanatismo ciego. Convencida de que estaba llamada a purificar el pueblo de pecadores, comenzó a realizar exorcismos sin la autorización de la iglesia. En su delirio, creía que estaba liberando al mundo de la maldad, pero su falta de conocimiento y preparación tuvo consecuencias fatales. Una de sus víctimas fue una joven del pueblo, acusada de brujería por comportamientos que hoy entenderíamos como síntomas de una enfermedad mental. Doña Esperanza, en su fanatismo, sometió a la muchacha a rituales de purificación que terminaron con su vida. Al darse cuenta del horror que había cometido, su fe se convirtió en una carga insoportable. Desde aquel día, Doña Esperanza se impuso a una penitencia eterna. Pasaba sus días y noches en la iglesia, orando por el alma de la joven y por su propia redención. Pero su tormento no terminaba ahí. Cada Semana Santa, el espíritu de la joven regresaba para recordarle su pecado. Los gritos que rompían la quietud de la noche eran los lamentos de un alma que no encontraba descanso. Al terminar su relato, Doña Esperanza se desplomó ante mí, consumida por el peso de su culpa. En ese momento, comprendí la verdadera naturaleza del terror. No proviene de los monstruos o de espíritus malignos, sino del oscuro abismo del alma humana. Al ver el desplome de Doña Esperanza, corrí en busca de ayuda. La llevaron a su casa, donde yacía en su lecho, murmurando oraciones entre sollozos. La noticia de su confesión se esparció por el pueblo como un incendio en un campo seco. Algunas la compadecían, otros la condenaban, pero todos coincidían en que la Semana Santa de aquel año estaba marcada por un manto de oscuridad. En los días siguientes, la atmósfera en el pueblo era de una calma tensa. La iglesia estaba más concurrida que nunca, como si los habitantes buscaran refugio en la fe ante la tormenta que se cernía sobre ellos. Yo, incapaz de alejarme de aquel lugar, decidí quedarme hasta el final de la Semana Santa. La noche del Viernes Santo, el clímax de nuestra historia. El pueblo entero se sumió en un silencio sepulcral. La procesión tradicional, que solía ser un desfile de fe y devoción, se transformó en una marcha fúnebre. Al llegar a la iglesia, el sacerdote con voz temblorosa anunció que Doña Esperanza había fallecido. Dijo que en sus últimos momentos había encontrado la paz, sabiendo que su penitencia había terminado. Pero la historia no concluye ahí. Cuentan que cada Semana Santa, en ese pequeño pueblo del norte de México, se escuchan los lamentos de una mujer. Algunos dicen que es Doña Esperanza, aún buscando redención. Otros creen que es el espíritu de la joven, recordándole al pueblo el precio de la ceguera espiritual. Esta historia se ha convertido en una leyenda en la región. Me la contó un anciano que decía ser descendiente de uno de los testigos de aquellos trágicos eventos. Aunque muchos años han pasado, la lección permanece. La fe es una luz que debe guiarnos, pero cuando se convierte en fanatismo, puede arrastrarnos a la oscuridad más profunda. Espero que esta historia les haya proporcionado escalofríos y reflexión.
No olviden compartir y suscribirse a Criptas y Leyendas para más relatos como este. Y recuerden, en la oscuridad de la noche, escuchen atentos, pues nunca saben qué secretos pueden revelarse. Buenas noches y que sus sueños estén libres de sombras.